presión es fuerza partido por área, pueden hacer que el área cambie, y eso es útil. Si la presión en un punto es igual a la presión en otra, pero si las áreas son distintas, las fuerzas son distintas. Y a veces puede ser muy útil conseguir que las fuerzas sean distintas. Por ejemplo, para levantar un camión con una cuerda, ¿ya? Pueden aprovechar principios de poleas, ¿ya? Y características similares para hacer que la fuerza se vaya amplificando o también disminuyendo, ¿ya? Entonces la base de esto son los levantadores hidráulicos, que es lo que vamos a ver ahora, que les voy a compartir pantalla. ¿Ya? Ya, aquí tenemos entonces actividad 1, levantador hidráulico y el trabajo. Como pueden ver, es una especie de manguera con forma de U, de color naranjo, abajo, donde las áreas donde se aplica la fuerza son distintas. Eso es a propósito, ¿ya? Como las presiones tienen que ser iguales, las fuerzas van a ser distintas. Se puede amplificar o reducir una fuerza gracias a esto. Entonces aquí dice, se tiene un levantador hidráulico para que una máquina pueda levantar un pallet que sostiene 800 kilogramos de naranjas. Eso está a la derecha. La fuerza F2 se pretende que sea capaz de levantar 800 kilogramos de naranja, ¿ya? Por lo tanto, se espera que la fuerza F1 se amplifique para convertirse en la fuerza F2 y al menos iguale el peso, que sería M por G, 800 por G, ¿ya? Se sabe que los diámetros de los émbolos del lado más delgado y más grueso son respectivamente de 20,5 centímetros y 1,3 metros. Esos son los diámetros. Los radios, para calcular el área, que es pi r cuadrado, ¿ya? Lo calculamos con el diámetro partido por 2. Utilizando una manguera de aire, se aplica una fuerza de 103,7 newton en el pistón del émbolo delgado. Es como una jeringa que funciona no con presión directa, sino con presión hidráulica en este caso, manguera de aire, ¿ya? Y se genera un desplazamiento S1 a la izquierda de 1,5 metros, ¿ya? Pregunta 1, calcule el trabajo realizado por la manguera de aire, W1 o Work 1. 2, calcule el desplazamiento S2 de la fuerza y la fuerza generada en el pistón grueso F2, utilizando el principio de Pascal, que afirma que las presiones tienen que ser iguales. Y 3, calcule el trabajo realizado por el pistón grueso y compare con el trabajo realizado por el pistón delgado e interprete los resultados. ¿Ya? Voy a escribir los datos en el pizarrón. Ya. Entonces, este líquido transmite la presión, ¿ya? Como transmite la presión, las fuerzas van a ser distintas, porque presión es fuerza partido por área, y esta área es menor que esa área. Por lo tanto, esta fuerza
como el área es más grande, esta fuerza va a ser más grande que esta, ¿ya? Si esto es 1 y esto es 2, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Presión 1 es fuerza 1 partido por área 1. Presión 2 es fuerza 2 partido por área 2. ¿Ya? El área es esta, pi r cuadrado. Quedaría que la fuerza 1 es a pi r1 al cuadrado, como la fuerza 2 es a pi r2 al cuadrado. ¿Ya? Se va el factor pi, ¿ya? Queda que F2 es F1 por R2 al cuadrado partido por R1 al cuadrado. ¿Ya? R2 al cuadrado partido por R1 al cuadrado. Reemplazamos los valores y así obtenemos la fuerza F2. Donde dice radio, hay que utilizar el diámetro partido por 2. ¿Ya? F1 es dato, 103.7 por diámetro 1 partido por 2, partido por diámetro 2 primero, partido por diámetro 1 partido por 2 al cuadrado. ¿Ya? Como en ambos casos está dividido por 2, en este caso se puede directamente dividir por los diámetros. ¿Ya? El cociente de los diámetros es igual al cociente de los radios. Y después se eleva a 2. ¿Ya? Después de reemplazar se obtiene 4170.2 newton. ¿Ya? Voy a esperar un minuto para que si alguien está interesado en verificarlo, ¿ya? Voy a aprovechar de sacar la calculadora y hacer el cálculo. ¿Ya? Se obtiene de multiplicar 103.7 por el diámetro 2 partido por el diámetro 1 al cuadrado. ¿Ya? Buenos días, Valentina. Hola, profe. Hola. ¿Hay más ayudantes presentes? Sí, soy yo, la Cata. Cata. Hola, Cata. Hola, ¿cómo está, profe? Bien, ¿y tú? Bien. Ya. Catalina y Valentina van a estar atendiendo el chat por si quieren hacer alguna consulta. Entonces, lo que aquí utilizamos fue el principio de Pascal, ¿ya? Que entre otras cosas dice que los fluidos, como el agua o el aire, ¿ya? Transmiten la presión. Por otro lado, las cuerdas y las cadenas transmiten fuerzas. Específicamente transmiten tensiones. ¿Ya? Valores de diámetros. Diámetro 1, 20.5 centímetros. Y diámetro 2, 1.5 metros. ¿Ya? 20.5
y no es 1.5, es 1.3, 1.3 metros, el diámetro 2. ¿Ya? Calculamos el trabajo, ¿ya? Trabajo 1, o sea, el trabajo generado a la izquierda, ¿ya? Si una fuerza que va hacia la derecha genera un desplazamiento hacia la derecha, cuando se calcule el trabajo, F.D, módulo de F, módulo de D por el coseno del ángulo, ¿ya? Le va a dar fuerza por distancia por coseno de 0, ¿ya? F por D, ¿ya? En este caso, en la prensa hidráulica, la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento va hacia abajo. Así que también va a ser fuerza por distancia, ¿ya? Y, por otro lado, como les dije al principio, la presión, que se mide en Pascal, también se mide en joules por metro cúbico, en la misma unidad. Por lo tanto, presión por volumen también es energía. Esto es presión por variación de volumen, ¿ya? Pascal por metro cúbico es lo mismo que joules, ¿ya? ¿En cuánto varía el volumen? Varió en área basal, pi R1 al cuadrado, área basal por altura, ¿ya? La altura se llama S1, ¿ya? Pueden verificar que si calculan la energía así o así, le va a dar lo mismo, ¿ya? F por D es igual a presión por variación de volumen, ¿ya? El trabajo 1 puede ser calculado de cualquiera de las dos maneras, ¿ya? Por ejemplo, fuerza 1 por desplazamiento 1. Fuerza 1 por desplazamiento 1, ¿ya? La fuerza 1 es dato 103.7, ¿ya? Y el desplazamiento 1 vale 1.5, ¿ya? Así que el trabajo 1 vale 155.6 joules, ¿ya? Pueden verificarlo sacando la calculadora. No se olviden que joules equivale a presión por variación de volumen, ¿ya? Pascal por metro cúbico es joules, ¿ya? ¿Hay dudas? Javi Dubó dice que no, Nicolás Martínez está bien, Natalia Tapia no. Ya. Ahora fíjense en lo interesante que viene a continuación.
El trabajo 1 lo calculamos, es 156.6 joules o 156.6 pascal por metro cúbico, ¿ya? Pascal por metro cúbico. Presión y volumen, ¿ya? Recuerden que la presión no ha cambiado. Según el teorema de Pascal, los fluidos incompresibles, que no se comprimen, ¿ya? Transmiten la presión. Así que la presión en cualquier parte es constante. Por otro lado, en un fluido que no se comprima, ¿ya? De densidad constante, un fluido ideal, ¿ya? Si en una parte el volumen disminuye 1 metro cúbico, en otra parte el volumen tiene que aumentar 1 metro cúbico, ¿ya? Porque si no, se estaría o expandiendo o comprimiendo, ¿ya? Por lo tanto, la variación de volumen, salvo signo, va a ser la misma. Entonces, en todas partes la presión es la misma y en todas partes la variación del volumen es la misma, ¿ya? No importa mucho el signo porque si la presión va para abajo, el fluido se comprime, y si la presión va para arriba, el fluido se estira. Entonces van a tener el mismo signo, menos por menos o más por más, ¿ya? La presión no cambia y la variación de volumen tampoco. Así que se hacen el cálculo por lógica, se calcula la energía en otro lugar, en el extremo de la derecha, la presión es la misma y la variación de volumen va a ser la misma. Así que la multiplicación les va a dar el mismo número. Así que, conclusión, el trabajo 1 tiene que ser igual al trabajo 2, ¿ya? Aparte de transmitir presiones, un fluido que no se comprima, un fluido de densidad constante, también transmite energía, ¿ya? Así que este número también es igual al trabajo 2, ¿ya? Sin embargo, las presiones son iguales, pero las fuerzas son distintas. Esta es la fuerza en el extremo de la derecha, ¿ya? Y justo a la derecha colocamos 800 kilogramos de manzanas, ¿ya? Aquí hay una fuerza peso asociada a 800 kilogramos, ¿ya? El peso vale M por G, 800 por 9.8, la prensa tendría que levantar 7.840 newton, pero solo consigue generar 4.170.2, ¿ya? El efecto neto es que esto no se va a mover, ¿ya? Debido a que el peso es mayor que la fuerza 2, ¿ya? Necesitamos entonces incrementar F2. Vean cómo se incrementa, ¿ya? Se incrementa aumentando F1, ¿ya? O aumentando F1, eso puede ser difícil, F1 lo hacemos nosotros, ¿ya? O cambiando la geometría, aumentando R2, ¿ya?
aumentando este radio, ese radio. Eso es más fácil, ¿ya? Cambiando el área basal. Las prensas hidráulicas tienen como plantillas que se van cambiando, ¿ya? Para cambiar el radio, ¿ya? Entonces, así como está, no se puede levantar las manzanas, pero cambiando el radio 2 sí. ¿Ya? ¿Hay dudas? Ya, Maximiliano dice que no, Fernando tampoco. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya, aquí dice conversión de energía. A la derecha tenemos una imagen que representa la atmósfera, ¿ya? Donde hay moléculas diatómicas de nitrógeno, hay O2, hay CO2, hay H2O, etc. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en el nitrógeno, a nivel del mar, tienen una energía cinética traslacional promedio de 6.2 por 10 a la menos 21 joules. Esto sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿ya? Y la masa de la molécula diatómica de nitrógeno es 4.7 por 10 a la menos 26 kilogramos, ¿ya? A partir de esta información, resuelva lo siguiente: si una de estas moléculas pudiera moverse verticalmente hacia arriba, ¿ya? Lo cual ocurre, algunas de esas moléculas van a tener un vector velocidad apuntando así, ¿ya? Por si acaso, la rapidez viene de la temperatura, ¿ya? La temperatura es agitación molecular, ¿ya? Y la parte vectorial es aleatoria. Entonces podría ser vertical hacia arriba, ¿ya? Y pudiera subir sin chocar contra otras moléculas de aire, y solo está siendo influenciada por la gravedad. ¿Hasta qué altura podría llegar? ¿Ya? Ojo que en este curso vamos a suponer que la gravedad no cambia con la altura, ¿ya? Porque ustedes saben que, por ejemplo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que están como a 500 kilómetros, sienten menos gravedad, ¿ya? Geno vale 9,8 por allá, vale menos, ¿ya? Imaginemos que cambia poquito, que prácticamente es constante, igual a 9,8, ¿ya? ¿Hasta qué altura podría llegar? Letra B, ¿cuál es la rapidez inicial de la molécula cuando es lanzada hacia arriba? Y letra C, ¿qué tiene que ver esto con la formación de la atmósfera de nuestro planeta? ¿Ya? Voy a escribir los datos. Ya, entonces aquí estamos viendo los datos, energía cinética, y aquí dice energía cinética promedio, ¿ya? Y masa. Entonces, en el aire hay moléculas
que macroscópicamente son puntitos, ¿ya? Uno de estos puntitos es N2, otro de esos puntitos es O2, y hay otros como agua, CO2, etc. ¿Ya? 78% de N2, 21% de oxígeno, ¿ya? Más otros gases. Entonces, como esta clase es sobre energía, podemos utilizar la fórmula que nos dice que la energía inicial es igual a la energía final, ¿ya? Cuando llega arriba, ¿ya? Energía inicial es igual a energía final, ¿ya? Se puede usar la fórmula de altura máxima, es verdad, se puede, pero se entiende más esta materia haciéndolo con energía, ¿ya? El objetivo es entender el tema energía. La energía inicial, cuando esta molécula parte abajo, la altura es 0 de la superficie y esa es su energía cinética, ¿ya? 6.2 por 10 a la menos 21, ¿ya? Y la energía final, según el enunciado, se calcula cuando llega arriba. Por lo tanto, como llegó arriba, no tiene energía cinética, pero tiene potencial. Tiene esta energía mgh. Dividimos ese número por la masa y por 9,8 y tendremos la altura a la que llega la molécula de nitrógeno, ¿ya? H va a ser la energía dividido por la masa y dividido por G, ¿ya? Entonces, si alguien está interesado en verificar lo que voy a decir, cuando se reemplaza la masa y cuando se coloca 9,8, se obtiene el siguiente valor. Lo pueden verificar con la calculadora. Esa es la altura máxima a la que podría llegar el nitrógeno, la molécula de nitrógeno, en condiciones óptimas, ¿ya? La letra B nos pregunta por la rapidez inicial de la molécula, ¿ya? Esta energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la rapidez promedio al cuadrado, ¿ya? Podemos despejar la rapidez, ¿ya? Jezabel dice que da 13.000, ¿está bien? 13.000 es igual a 13 kilómetros, el mismo número, ¿ya? Despejamos B. Con eso obtenemos la rapidez inicial que tiene el N2 a nivel del mar, proveniendo esa velocidad de la temperatura, ¿ya? De los 300 Kelvin que hay aproximadamente a nivel del mar en promedio, ¿ya? Entonces eso nos da aproximadamente medio kilómetro por segundo, ¿ya?
Entonces la persona que preguntó si se podía hacer con la fórmula de altura máxima, es cierto, se podía, pero eso es cinemática, y la idea es hoy día aplicar conocimientos de energía. ¿Ya? Ya. ¿Qué tiene esto que ver con la formación de la atmósfera? Específicamente tiene que ver con la primera capa de la atmósfera, que es la troposfera, ¿ya? Que llega aproximadamente hasta 13 kilómetros, que es el mismo número que está en el pizarrón. ¿Ya? La troposfera es donde ocurre la vida, donde tenemos oxígeno y nitrógeno en los porcentajes adecuados para que los seres vivos puedan respirar. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué la troposfera tiene ese espesor? Es por la razón que acabamos de ver. ¿Ya? El nitrógeno, que es el principal componente de la troposfera, ¿ya? Llega hasta esa altitud. El oxígeno se podría decir que llega hasta esa altitud. ¿Ya? En todo caso van cambiando los porcentajes. ¿Ya? A esa altitud hay menos oxígeno. ¿Ya? Además, la molécula O2 se ha convertido en O3. ¿Ya? Pero no importa, igual hay oxígeno. ¿Ya? Y este cálculo físico súper sencillo nos permite entender por qué la troposfera tiene aproximadamente ese espesor. ¿Ya? Es porque hasta ahí nomás puede llegar tanto el nitrógeno como el oxígeno, como máximo. ¿Ya? Ojo que hemos hecho hartas aproximaciones y a pesar de esos resultados correctos, ¿ya? Por ejemplo, que la densidad no cambia, que la molécula no choca con la otra molécula, es el caso ideal, ¿ya? Y a pesar de eso está cerca del valor correcto. ¿Ya? Ya, súper importante, cuando calculamos la altura, dividimos por G. ¿Ya? Dividimos por G. Dividimos por 9,8. ¿Ya? Ojo que a medida que van subiendo, G disminuye. ¿Ya? Significa que si hacen el cálculo para una altitud de 500 kilómetros, ¿ya? Hay que dividir por un número más chico. ¿Ya? Por lo tanto, a medida que las moléculas van subiendo, como se divide por algo más chico, H puede tender a infinito, H puede ser muy grande. En ese caso se pierde atmósfera. ¿Ya? Cosa que pasa, por ejemplo, en Marte. ¿Ya? Como G es muy chico, H es tan grande que Marte ya no tiene atmósfera. De verdad tiene, pero como 1000 veces más tenue. ¿Ya? Eso es porque G es muy chico. Entonces un requisito para que haya troposfera es que G tenga un valor similar al nuestro, a 9,8. ¿Ya? Para que haya una troposfera que valga la pena. ¿Ya? Del orden de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Ya? Una troposfera de 100 metros no nos sirve. ¿Ya? Subimos un poquito y nos asfixiamos. ¿Ya? La gravedad de Marte es aproximadamente, más o menos, 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Si estuviéramos chileando en Marte y ven un precipicio, lo saltan. ¿Ya? No está terminada la historia, hay que saltar el precipicio. Se puede. ¿Ya? Si es más chico, no les va a doler. ¿Ya? Imaginen un gato. Los gatos volarían en Marte. Si aquí ya dan saltos de como 5 metros de largo, ¿ya? Sus parábolas serían mucho más estiradas. ¿Ya? ¿Hay más dudas? Ya. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Actividad 3. Teorema de trabajo y energía. Se sabe que una bolsa de suero debe ser puesta a una altura de a lo menos 0,14 metros para producir una presión suficiente para vencer a la presión sanguínea e ingresar al torrente. ¿Ya? La presión sanguínea ya tiene un valor
Y si quieren introducir un fluido dentro de este otro fluido que es la sangre, la presión tiene que ser mayor, ¿ya? Para que pueda entrar este fluido. Ahora bien, se tienen 500 gramos de suero listos para inyectarse en un paciente, y al ponerlo a la altura propuesta, 0.14 metros, 14 centímetros, la rapidez de salida del fluido es de 1.05 metros por segundo. 1. Calcule la rapidez del suero, suponiendo que toda la energía potencial que tiene esa altura se convierte en energía cinética al llegar al nivel 0, al llegar al brazo. ¿Bien? Este es el caso ideal. Dice que toda la energía potencial se transforma en cinética. Ustedes ya saben que cada vez que transforman una energía en otra, se pierde algo de energía. ¿Ya? Eso tiene que ver con otra ciencia que se llama termodinámica. ¿Ya? 2. Compare las energías cinéticas real e ideal. Interprete este resultado en términos de lo que expresa este resultado. Y 3. A partir de la comparación anterior, proponga una solución para mejorar el diseño de la experiencia propuesta y así pueda cumplir la labor para la cual fue diseñada. Y esta labor es que el suero consiga ingresar al torrente sanguíneo. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ya. Nivel 0, que sería el brazo. 14 centímetros más arriba está el suero, que son 500 gramos. ¿Ya? Entonces vamos a ver la situación ideal, donde toda la energía cinética, donde toda la energía potencial se ha convertido en cinética. Aquí el suero parte en reposo, velocidad 0, energía potencial máxima. Aquí Z vale 0, o sea, energía potencial es 0, pero energía cinética es máxima. ¿Ya? Esto es A, esto es B. Caso ideal. Energía en A es igual a energía en B. Caso ideal, no se ha perdido energía. Por lo tanto, la potencial en A es igual a la cinética en B. Potencial en A es igual a la energía cinética en B. O sea que mgh es igual a un medio de m por b al cuadrado. ¿Ya? Queremos saber con qué rapidez ingresa al torrente sanguíneo. Despejamos B. No depende de la masa, no depende de esto. ¿Ya? Esa es la rapidez. Nicolás pregunta si la materia intenta buscar el estado de mínima energía. Eso es cierto. ¿Ya? Por eso todo está en el planeta Tierra, todo quiere estar acá. ¿Ya? Todo quiere estar en Z igual a 0. Dos por G por 0.14. Así que la rapidez vale
1.66 metros por segundo. ¿Ya? Rapidez teórica, rapidez ideal a la salida. ¿Ya? Esa es la rapidez ideal. Pero el ejercicio, el enunciado, dice que a 0.14 metros no se consigue esa rapidez. ¿Ya? Experimentalmente se consigue 1.05 metros por segundo. ¿Ya? Entonces se pierde energía. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes ya saben que cada vez que una energía se transforma en otra, se pierde un poquito. En este caso, por el roce con la manguera. ¿Ya? Internamente el suero, al bajar, interactúa con la superficie interna de la manguera, lo que provoca roce y lo que provoca que la manguera incremente su temperatura. O sea que aquí se pierde energía como calor, como agitación microscópica de la superficie de la manguera. ¿Ya? Y si esto fuera muy rápido, extremadamente rápido, sería como una estufa y hasta se podría incendiar. ¿Ya? Piense que un meteorito cuando ingresa a la Tierra experimenta roce no con una manguera, ¿ya? Sino con la atmósfera y caen como una bola de fuego. ¿Ya? La energía cinética es tanta que pasa eso. ¿Ya? Entonces aquí igual la gente que trabaja en ingeniería hidráulica sabe que si el fluido va muy rápido, la tubería se puede calentar. ¿Ya? Ellos incluyen ese aspecto en los cálculos. Eso mismo pasa con las tuberías que transmiten agua. ¿Ya? Las tuberías se calientan. Piensen en una bala que sale de una escopeta. ¿Ya? Una bala, solo una bala, calienta mucho la superficie de la escopeta. Y en el caso de un cañón antiguo, de los primeros, de hace como 4 siglos atrás, se podían calentar tanto que explotaban. ¿Ya? Se trizaban y o explotaban. ¿Ya? El roce siempre genera calor porque el roce es por agitación microscópica. ¿Ya? Cada vez que algo se agite microscópicamente, va a haber un incremento de la temperatura. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta de Nicolás. Ya entonces la rapidez experimental es menor que la teórica. Vamos a calcular las energías. ¿Ya? Rapidez teórica es 1.66 metros por segundo. Entonces, la energía cinética teórica va a ser 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Ya? Esa es la energía con la que parte el suero y teóricamente tendría que ser igual a la energía con la que llega abajo. ¿Ya? Ya sea cinética o potencial, tendría que ser el mismo número. Pueden sacar la calculadora y verificar que es el número. Por otro lado, la rapidez experimental es 1.05 metros por segundo. Por lo tanto, la energía cinética experimental u observada va a ser 1/2 de la masa por la rapidez experimental al cuadrado. (0.2756 joules). Por lo tanto, la variación de energía va a ser igual a la energía experimental menos la energía teórica se pierden 0.417 joules, ¿ya? Pero
La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Dónde está esa energía? ¿A alguien se le ocurre? ¿Dónde está esa energía? ¿Puede responder por el chat? Participen. No se han destruido 0.417 joules. Se han convertido 0.417 joules como calor. Bien, Nicolás, como calor. ¿Ya? ¿Ya? Y mediante una fórmula que no la vamos a ver, pero que se llama teorema de equipartición de la energía, con esa energía podríamos calcular la temperatura de la manguera. ¿Ya? Nicolás Martínez dice que está fuera del sistema, correcto, porque la manguera no la estamos incluyendo como parte del sistema. ¿Ya? Ese calor está fuera del sistema, específicamente está en la manguera. La manguera ha incrementado su temperatura. ¿Ya? Bueno, entonces, con esta disposición experimental, no conseguimos hacer que el suero ingrese al torrente sanguíneo. ¿Ya? Llega con poca energía o llega con poca presión, porque recordemos que presión era energía por metro cúbico. ¿Ya? Es la misma idea. ¿Qué podemos hacer para que ingrese al sistema, para que ingrese al brazo? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre? El problema es que llega con poca energía o que llega con poca presión. Por lo tanto, Joaquín Mesa dice levantar la bolsa de suero. Lo que dijo Joaquín es correcto, ¿ya? Lo que dijo Vicente también, porque al levantar la bolsa se aumenta la altura y al levantar la altura aumenta la presión. ¿Ya? Porque mientras más arriba esté un objeto, o mientras mayor sea la columna de materia, ¿ya? Más presión va a generar. ¿Me explico? Está la bolsa de suero con fluido, aquí está la manguera, aquí hay fluido, pero aquí también, ¿ya? Y aquí se calcula la presión como fuerza partido por área, ¿ya? Y esa fuerza proviene de todo lo que está arriba, ¿ya? Así que si H aumenta, esta columna va a ser más grande, ¿ya? Mientras más grande sea la columna, mayor presión van a tener, ¿ya? Lo repito, súper importante. Mientras más alta, mientras más larga sea la columna, más presión tienen. Una atmósfera de 1 kilómetro genera menos presión que una atmósfera de 10 kilómetros. La presión a nivel del mar, con 13 kilómetros de atmósfera arriba, ¿ya? Es mayor que la presión en el Everest con 5 kilómetros de atmósfera arriba. En el Everest, sobre nosotros, en el Everest, tenemos 5 kilómetros de atmósfera aproximadamente, presión menor. En cambio, a nivel del mar tenemos 13 kilómetros de atmósfera. Eso equivale a levantar la bolsa, ¿ya? Aumentar H. Entonces la solución es aumentar H para que aumente la presión, debido a que en el caso ideal no se da en este caso. ¿Ya? Más energía potencial conlleva al final más energía cinética, como dice Nicolás. ¿Ya? Es cierto porque cuando se transforma la energía potencial que hay arriba en energía cinética que hay abajo, esa transformación depende de H. ¿Ya? Es cierto. Por si acaso te lo sabía Leonardo da Vinci, cuando construía máquinas, incluso construyó un robot, ¿ya? Que se movía así, convirtiendo energía potencial en energía cinética. Como no habían baterías, él cargaba sus baterías mecánicas, no baterías químicas, cargaba sus baterías mecánicas colocando piedritas, colocando objetos a una altura, a una gran altura. ¿Ya? A mayor altura, más carga en joules tenía, porque después lo soltaba y mientras caían, se movía todo. ¿Ya? Eran las baterías más top que podía tener Leonardo da Vinci en esa época. Baterías mecánicas, no baterías químicas. ¿Ya? ¿Hay comentarios?
¿Alguna duda? Nicolás dice que está todo bien. Natalia Tapia, todo claro. ¿Ya? Javi Dubó, todo bien. Ok. Entonces, les aconsejo repetir por su cuenta estos ejercicios. Traten de hacerlo sin mirar el video, sin mirar su cuaderno, ¿ya? Para que verifiquen cuánto de esto pueden aplicar. Pueden aplicar en forma autónoma, ¿ya? Es súper importante que a medida que transcurran los meses, ustedes tengan mayor autonomía, sean más responsables de lo que hacen, ¿ya? Y puedan resolver estos ejercicios por sí mismos y no recurriendo a un video, al cuaderno, etc. ¿Ya? Ya. Entonces, si no hay más consultas, dejamos hasta aquí la ayudantía. Ok. Hasta luego. Que estén bien.